Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Breakiton, donde vamos a tener uno de los vídeos con mayor número de sets nuevos por semana, debido a que durante esta semana hemos recibido las fotos oficiales de los 3 sets de los mechas que comentaremos en profundidad, así como la filtración de 3 sets como son el Swamp Speeder, Yavin 4 y el Starfighter de Yoda. Pero si visteis el vídeo anterior no os preocupéis, ya que tenemos nuevos rumores que podrían suponer buenas noticias relacionados con los precios, así que dentro con el vídeo. Me gustaría empezar con los sets de los mechas, aclarando que su fecha de salida será el 1 de agosto, igual que todos los sets que vamos a ver en este vídeo, y quiero empezar por ellos porque, pese a que he hecho un short, no he tenido tiempo de dar mi opinión más sincera. Más adelante hablamos de los otros sets, y es que esta semana, como he comentado anteriormente, hemos recibido, entre otras cosas, las fotos oficiales de los sets 75368, 75369 y 75370, los mechs de Darth Vader, Boba Fett y el Stormtrooper. El número de piezas son 139, 155 y 138 respectivamente, por lo que en este apartado gana Boba. Pero en mi opinión no solo gana en el número de piezas, sino también en la figura. Por 16 euros recibiremos la estructura más la figura, teniendo un Darth Vader con unprinting idéntico al de las últimas versiones que hemos estado recibiendo como el TIE Fighter, bien en ese apartado al ser una buena figura. Boba Fett es de la trilogía original y muchos fans se han llevado las manos a la cabeza viendo cómo este Boba Fett era similar al del remake de Cloud City de 2018. Para bien o para mal, no es el mismo y a falta de ver el print de la cara, que seguramente no sea igual, es una figura de muy alta calidad que tiene la línea del visor un poco más delgada con este nuevo estilo de figuras mandalorianas, y sí que es cierto que si podéis comprar la capa aparte tendréis una figura súper chula y que quedará muy bien en vuestra colección y que es muy similar, que es eso de lo que se quejaba la gente que había invertido en él o por lo que se llama las manos a la cabeza, pero la gran mayoría que no hemos invertido en una figura así, pues estaremos contentos. Finalmente tenemos el Stormtrooper con el nuevo estilo y caderas blancas, que es la primera vez que se puede conseguir en un set de bajo precio, pero pese a que es donde más barato puede conseguirse, no me parece ni mucho menos un precio de Army Building, y yo esperaría por si sale en un set en el futuro, el año que viene por ejemplo, donde sea más sencillo conseguir en gran cantidad estos, porque si nos fijamos en el precio oficial serían 16 por figura, me parece bastante caro. Por lo tanto, habiendo dado la información, ¿cuál es mi opinión? Sinceramente los esperaba peor, y me hace gracia que parece una versión de los mechs de Marvel pero que han ido al gimnasio. Han elegido buenas figuras, y si no las tienes es algo bueno que vayan a abaratarse, pero yo preferiría que siguieran con los microfighters. Este año ha salido un microfighter del Slave One con Boba, pues haber metido este Boba Fett, ¿no? Sácame un destructor imperial con un Stormtrooper y el caza de Darth Vader con él, y seguramente compraría esos 3 supuestos microfighters, y tendría más sentido porque en Star Wars hay naves y no hay mechs. Para mí, este rango de precio debería ser utilizado para packs de minifiguras y microfighters, si es que van a subirles el precio a 16 euros, que estaríamos recibiendo el mismo número de figuras, en el caso de los microfighters, pero con una cohesión mayor del universo de Star Wars. Por lo tanto, mi opinión es que yo no los voy a comprar, me parece bien que estén las figuras más baratas, y a lo mejor compro a Darth Vader y a Boba porque quiero otro Darth Vader y ese Boba está bien, pero es la única cosa positiva que saco, es que va a bajar el precio de estas figuras, no me voy a comprar el mecha porque no me interesa. Antes de continuar, quería que me dejarais en los comentarios qué opináis de los mechas, si os gustan o preferís otras opciones, además de vuestras opiniones sobre los sets que vamos a ver a continuación, así como recordaros que en torno al 60% de vosotros no está suscrito, por lo que un like o suscribirse si os gusta el contenido ayudaría un montón a crecer esta pequeña comunidad. También comentaros que tengo un enlace de afiliado de la página de Lego, por lo que si queréis hacer alguna compra y entráis por ese enlace, estaréis apoyando muchísimo a este canal sin coste adicional para vosotros. Avanzando por lo tanto con el resto de sets, me gustaría hablar sobre un rumor que podría ser bueno, pero de momento no hay nada oficial, y tendría que ver con algunos de los sets para este agosto. En las imágenes del catálogo de verano, donde se han filtrado los sets de Yavin 4, el Swamp Speeder y el Starfighter de Yoda, podemos ver cómo tenemos el precio con asterisco para los 3 sets de 170, 27 y 35 euros. Pues bien, el rumor que viene de Promobricks sería que finalmente el precio del Swamp Speeder pasaría a ser de 21 euros, y en otros sitios he visto también que el precio del caza de Yoda pasaría a ser de 35 a 30 y el de Yavin de 170 a 160 euros. No sé cuánto esperar de este rumor, ya que también tenemos el set del Templo Jedi con el precio marcado en 43 euros, y Lego, que ya ha sacado en su página oficial las imágenes con el set para reservarlo, o mínimo para darle información, tiene ese precio oficialmente 43 euros. Otra cosa que he podido ver es que en Target, una cadena de tiendas de Estados Unidos, actualmente tienen en el sistema el Swamp Speeder por 19,99 dólares, que sería el precio que tiene actualmente los Battle Packs de 20 euros, y que no concuerda tampoco con los 21 euros de Promobricks, o sea que me tiene la cabeza un poquito loca. Estando ya denominado como un Battle Pack en el catálogo, lo que me preocupa de verdad es que desde Lego hayan visto que sería posible vender este set por 27 euros de repente, sin haber un incremento de calidad o cantidad frente a otros productos idénticos. Si metes una quinta figura, muy bien, cómprame 27 y te llevas 2 euros de regalo, pero por ese precio este set sería un atraco. Por la subida de precios del verano pasado, muchos sets de Lego tenemos la sensación de que salen con un sobrecoste, lo cual es cierto. Entiendo que la inflación mundial es muy elevada y creo que Lego ha subido sus productos más de lo que debería en algunos casos, pero esta subida sería injustificada totalmente. Dejando atrás el tema del precio, aunque sigue siendo imágenes del catálogo,
Webex, que es la fuente principal de la información, subió imágenes con mayor calidad y ya podemos quitarnos algunas dudas de encima. Me gustaría empezar por la incógnita del Starfighter de Yoda y de qué set se trataba ese droide que veíamos a la derecha, y mis peores suposiciones se han cumplido, ya que en la página de la derecha, que es donde se encuentra el Battle Pack de la 332, podemos apreciar como debajo está el ATT del año pasado y las balas del Starfighter de Yoda. Por lo tanto, misterio resuelto, no hay un nuevo set separatista, era el ATT del año pasado. El Battle Pack de la 332, al margen del visor de Baum, de tener un precio de 21 euros, intentaré hacerme con un par de copias, ya que me gustaría añadir una pequeña legión de la 362 a mi ejército. Como parte positiva, me gustaría reflexionar y decir que en 8 meses habremos recibido 2 Battle Packs de clones con 2 legiones muy queridas por la comunidad. Si hace 4 años dices esto en la comunidad, poca gente te iba a creer, y aparte de las polémicas, pienso que hay que pararse a reflexionar y saber encontrar las partes positivas a las cosas que recibimos. Del Starfighter de Yoda, poco que comentar, al margen de que si tienes el de 2017 en casi todo es idéntico y que igual me hubiese gustado ver otro como el de Plo Koon o Ahsoka, que creo que necesitan más un remake que el de Yoda que salió hace 5 años. Y finalmente Yavin 4, que puede ser el set más polémico del canal, y si no que se lo digan a Iván y Pretorian, que hemos debatido y creo que hemos batido también el récord de un hilo de mensaje más largo en los comentarios con 27 o 30 en el vídeo pasado. Sigo estando un poco perdido en cuanto a cómo va a ser. Ahora en estas fotos le veo un color un poco más oscuro, no sé si os pasa a vosotros, por lo que hasta que no tengamos las imágenes oficiales no quiero opinar mucho más sobre si me parece un set de 4 años o no, que así dicholo a grandes rasgos no me parece un set de 4 años, pero sí tiene elementos. Sigo pensando que hay elementos de sets de 4 años, como he dicho, como el árbol, pero lo vital será ver cómo de pulidas están esas salas de la parte posterior. Sigo sorprendido por el tamaño del Y-Wing, ya que suponía que iba a ser de escala microfighter, y desde luego tengo ganas de ver las imágenes oficiales, ya que con los otros sets, con una imagen ya sabemos cómo va a ser el Starfighter, ya sabemos cómo va a ser el Battle Pack de la 332, no necesitamos más, pero con este sí que necesitamos ver más imágenes más completas y más detalles al ser un set más grande y con más cosas. Y bueno, esta sería toda la recapitulación de los sets para el 1 de agosto, a falta de ese Chihuahua construible del que todavía no han salido imágenes y sigo esperando que sea una broma de mal gusto. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, como siempre digo, sois los mejores y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.